Ya, ok, ahí estamos ya grabando. Entonces la clase de hoy día, martes 11 de agosto del 2020, eh, vamos a analizar el tema de propiedades del vapor de agua, cambios de fase, y el tema específico es, vamos a llegar a determinar nosotros la calidad del vapor para distintas presiones. Ese es, digamos, el objetivo central de esta experiencia. Que esta, digamos, partimos diciendo que para determinar la calidad del vapor de agua aquí no hay, digamos, alguna fórmula específica directa para poderla determinar en términos de fundamentos, pero sí tenemos que relacionar aquí la experiencia, la práctica, con, los datos científicos que tenemos nosotros, ¿ya? Matizados, digamos, por la física, y vamos a lograr establecer aquí una fórmula que nos permita determinar la calidad del vapor de agua. Ese es el objetivo, porque el vapor de agua, cuando, en un ejemplo práctico, si tengo un hervidor donde se está produciendo ahí un cambio de fase, ¿cierto? Un hervidor eléctrico, por ejemplo, se pone agua fría y empieza a aumentar la temperatura, ¿cierto? Debido a la fuente de calor. Entonces, llega un momento en que se empieza a producir, a evaporar el agua, producto del calor. Pero este vapor que se va, digamos, despegando de la parte líquida, no es un vapor puro, ¿ya? Sino que está mezclado. Este vapor, el ojo humano no es capaz de percibirlo ahí, ¿ya? Pero esto es una mezcla de líquido y de gas, en el fondo. Entonces, es muy difícil determinar ahí cuánto líquido y cuánto gas hay en una determinada muestra o en un determinado volumen. Y eso es lo que a nosotros nos va a permitir hacer este estudio para que aprendamos a determinar de acuerdo a ciertos datos que vamos a aprovechar nosotros, ¿ya? Eso en definitiva. Y hay algunas cosas, definiciones básicas que vamos a realizar aquí, que me voy a detener en algunos puntos un poquito más para que se logre entender esta experiencia, ¿ya? Que es aquí, por ejemplo, hay una definición, ahí, ¿ya? Que tenemos que entender porque vamos a hablar nosotros con estos términos aquí, estas variables que están involucradas en un proceso de cambio de fase. Ubiquémonos entonces, como le decía yo, cuando estamos calentando agua. Al inicio, cuando digo calentando agua, puede ser bajo cualquier condición, digamos, que puede ser en un hervidor de agua, puede ser una olla a presión, de la que ustedes se familiarizan, ¿cierto? No, todos conocemos una olla a presión, ¿cierto? Lleva una tapa que va hermética y sabemos que los alimentos se demoran mucho menos en cocinarse en una olla a presión que en una olla que está con una tapa liviana y que prácticamente está a la presión atmosférica del lugar donde se está cocinando. Una caldera también puede estar en cualquier, digamos, en cualquier lugar, ¿cierto? Y producto de una fuente de calor, entonces esta caldera empieza a producir vapor, y este vapor obviamente que se utiliza ahí, ¿no es cierto?, de acuerdo a los requerimientos de aquel que tenga instalada la caldera, ¿ya? Normalmente estos son procesos industriales. Entonces, hay que definir, por ejemplo, aquí el líquido comprimido, líquido subenfriado. Entonces, cuando hablamos de líquido comprimido, hablamos cuando recién yo empiezo a calentar el agua. Si yo lo tengo a una presión, de presión atmosférica primero, 101.325 pascales, entonces a esta presión atmosférica el agua va a empezar a ebullir a los 100 grados, todos sabemos. Pero en el momento de iniciarse
esta aplicación de calor al agua, entonces sucede lo siguiente ahí, que desde que se inicia, si la temperatura, digamos, está a 14 grados, 18 grados, depende, digamos, de la temperatura del agua, de ahí hacia arriba hasta los 100 grados, este líquido recibe el nombre de líquido comprimido o líquido subenfriado. Y que la definición dice que es un líquido que no está a punto de evaporarse, aún cuando dice aumente la temperatura, siempre que ésta sea, digamos, sea menor que la temperatura de evaporación, ¿no es cierto?, para la presión dada, que ya lo dije ya, 100 grados Celsius para una presión atmosférica normal. Eso es el líquido comprimido. Entonces, después hay otra definición más que vamos a hablar de cuando una vez que sobrepasa, digamos, alcanza la temperatura de ebullición. Fíjense aquí se produce un fenómeno en este punto. Considerando siempre, tenemos presente que está una presión atmosférica normal. Entonces, si llegamos a los 100 grados Celsius, empieza a bullir el agua, ¿ya? En otras palabras, a empezar a evaporarse. Entonces, aquí en este punto, cuando ya están en los 100 grados, hay otra definición ahí que se conoce con el nombre de líquido saturado. Y el líquido saturado se define como aquel líquido que está a punto de evaporarse. El líquido comprimido no está a punto de evaporarse, pero el líquido saturado está a punto de evaporarse. Basta una cantidad mínima de incremento de calor para que el líquido entonces empiece a evaporar. Y cuando esto sucede, entonces, fíjense ustedes que la temperatura se estanca, ¿ya? Y deja de seguir subiendo. Este es un fenómeno que hay ahí, que hay que tenerlo presente. Entonces, y la temperatura va a quedar ahí estancada, a pesar de que yo sigo con los mismos elementos, ¿no es cierto?, la misma fuente de calor, ya tengo el mismo líquido, el mismo volumen, no ha cambiado nada, pero sí, lo único que alcanzando la temperatura de 100 grados Celsius ahí, entonces se produce este fenómeno, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede ahí? Espérese un minuto, Sebastián Molina. Sucede entonces que en este punto, durante todo el proceso de transformación ahí del líquido a gas, la temperatura se estanca, se produce todo este cambio de fase a una temperatura constante. Eso es lo que sucede en la práctica, ¿ya? Entonces ahí durante todo ese paso vamos a tener nosotros en el recipiente en el que estamos calentando, o sea, este es un calefactor, una olla a presión, si usted quiere, o una caldera, si hablamos de caldera, se produce el cambio de fase, ¿ya? Y durante este cambio de fase de evaporación, yo voy a tener, digamos, al interior una mezcla que se conoce con mezcla saturada líquido-vapor, al interior. Voy a tener líquido y voy a tener vapor, ¿sí? Ahora, cuando la última gota de líquido se evapora, dentro de esto, si yo sigo aplicando calor, cuando la última gota de líquido se evapora, entonces la temperatura ahí se dispara, se aumenta bruscamente la temperatura ahí hacia arriba. Y en ese caso se define otro concepto que se llama vapor sobrecalentado. Entonces ahí aumenta bruscamente la temperatura. Si por algún caso, digamos, ¿ya? Yo estoy en el punto ahí de transición en que la última gota de líquido se evapora, entonces ahora sí, si me detengo un poco ahí en ese punto, si la temperatura o la fuente de calor disminuyera, digamos, un mínimo, entonces el vapor seco que está, digamos, ya en otra fase de vapor sobrecalentado, vuelve entonces a otra fase, digamos, retrocede, y el vapor nuevamente vuelve a un estado líquido.
Entonces, en ese punto se define el vapor saturado, que es un vapor, ¿no es cierto?, que está a punto de condensarse. Esas son las tres fases. Entonces, resumiendo, en un proceso de cambio de fase, cuando yo estoy calentando un líquido, voy a distinguir líquido comprimido, que ya lo definimos, voy a tener un líquido saturado, que ya también lo definimos, y voy a tener un vapor saturado y vapor sobrecalentado. Ese, digamos, son los procesos que pasan acá. Consultas, chiquillos, hasta aquí. ¿Se entendió? Sí, profe, ninguna consulta. Ya. Vamos entonces ahora. Vamos a continuar ahí. Si alguien necesita, digamos, alguna consulta, todo esto lo explicamos. Ya que aquí no me gusta, digamos, estar leyendo esto, pero hay que tener una guía y esto después se los dejo en la plataforma. Ve, ahí, digamos, lo último que está escrito aquí dice, el vapor a punto de condensarse se llama vapor saturado. Ya, esa es una cosa. Ahora, la sustancia que se encuentra entre dos estados, aquí lo que le hablaba yo, mientras se produce el proceso de transformación, líquido saturado y vapor saturado, es lo que vamos a llamar nosotros mezcla saturada líquido-vapor. Hay algunas definiciones ahí que es bueno que también la recuerden ustedes, ¿ya? Y la puedan, digamos, digerir un poco después de la clase, estudiar un poquito más e investigar más. Dice que la temperatura de saturación para una presión dada, aquí cuando hay un proceso de cambio de fase siempre va acompañada la temperatura y la presión, ¿ya? Siempre, digamos, hay una temperatura de ebullición de acuerdo a una presión. Por ejemplo, el agua hierve a 100 grados Celsius a una presión atmosférica normal, la que les dije yo, 101.325 pascales. O en otros términos, en PSI 14.7, en kilos centímetro cuadrado 1,033. Bien, 760 milímetros de mercurio. Hay varias, digamos, varias fórmulas ahí y varias equivalencias. Entonces, no sé si ustedes saben, en la cordillera, ¿alguien sabe si el agua hierve a la misma temperatura de los 100 grados Celsius? ¿Hierve antes o hierve después el agua? ¿O empieza a bullir después? Para que hablemos en términos más científicos. Hierve antes, profe. Antes, muy bien. ¿Ya? Claro, el agua hierve antes por la presión atmosférica, exclusivamente por eso. Si yo voy subiendo, digamos, voy a una altura de la cordillera, la presión del aire empieza a disminuir. Y si hay disminución, entonces también va a disminuir la temperatura de ebullición. Eso es lo interesante. ¿Ya? Y hay todos estos datos de transformación de fase están tabulados. Fíjense ustedes que y hay algunas pequeñas diferencias también cuando vean estos datos en estas tabulaciones, que son decimales. No hay que preocuparse ahí porque depende, digamos, del autor del texto, pero son variaciones mínimas, ¿ya? Entonces, fíjense ustedes aquí, hay una tabla que dice que es de temperatura, ¿ya? Y una tabla que es de presiones, que son las mismas tablas, ¿ya? En este caso, para buscar datos, nosotros aquí vamos y vemos, ahí arriba que dice agua saturada, tabla de temperatura, ¿ya? Y esta tabla tiene aquí temperatura, lo primero, después tiene presión de saturación, esta es temperatura de saturación, presión de saturación, tiene datos de volumen específico, metros cúbicos partido por kilogramo, y tiene datos aquí alcanza para los datos de energía interna, ¿ya? Que está dado en kilojoule partido por kilogramo. También van a encontrar datos aquí en esta misma tabla de entalpía y de entropía, ¿ya? Son los datos comunes que se encuentran ahí. Entonces, estos datos que están acá tienen relación directa con temperatura y presión.
la primera tabla, que dice temperatura, aquí las temperaturas son para, como ustedes ven, son datos conocidos, sin decimales están aquí. Entonces yo, si tengo una temperatura de 30 grados y quiero saber, digamos, cuál es la condición del vapor saturado a 30 grados en una agua saturada, entonces tengo el valor aquí. ¿Se dan cuenta? 30 grados aquí tengo 32.89, que son metros cúbicos partido por kilogramo. Y si quiero sacar el dato de volumen específico, o de energía interna, perdón, al lado, a los 30 grados aquí, entonces yo me voy acá y tengo aquí el valor de la energía interna, que son 125.78 kilojoules partido por kilogramo. La diferencia de la tabla de presiones, que es la otra que está acá, es que aquí los datos ahora son al revés. Aquí tengo datos más precisos respecto de, digamos, con menos decimales, en otras palabras aquí, ¿cierto? Respecto de presión. Pero la temperatura sí, fíjense, ahí tengo 13,03, 17,5, 21,08, 24,08, 28,96. Sin embargo, aquí al lado de este 28,96, ¿no es cierto?, tenemos la presión, que está en kilopascal, esto es presión absoluta, ¿ya? Entonces tengo de 4 kilopascal, ¿ya? Entonces va a depender el uso de esta tabla, los datos van a ser los mismos, no hay errores. Si yo saco datos, por decir, imaginémonos que yo tengo datos de temperatura, tuviera yo 6,98 de temperatura en grados Celsius, lo saco directo aquí, ¿eh? Ahí, a ese 6,98, entonces aquí saco los datos para acá. Pero si tengo 1 kilopascal, también me sirve el mismo dato, ¿se dan cuenta? Si yo quiero saber la presión de saturación para una temperatura, o a qué temperatura hierve el agua, por ejemplo, a 2 kilopascal, el agua, fíjense ustedes que a 2 kilopascal va a hervir a 17,5 grados Celsius. ¿Se dan cuenta? O sea, yo puedo hacer hervir agua a 17 grados. ¿Ya? Fíjense aquí para arriba está todo. A 6,98 grados Celsius también hago hervir agua, siempre y cuando tenga esta presión yo, 1 kilopascal. A 1 kilopascal yo hago hervir agua a 6,98 grados Celsius. Y fíjense aquí, a esta presión de 0,6113, 0,6113 kilopascal, el agua hierve a una centésima de grados Celsius. ¿Se dan cuenta? Esa es cómo se interpreta esto. Dicho esto, entonces, pasamos aquí al adentrarnos un poquito a nuestro laboratorio, que decimos ahí que en una mezcla saturada líquido-vapor, cuando estamos produciendo el cambio de fase, ahí hablamos nosotros e introducimos el concepto de título de vapor o calidad del vapor. Entonces, llamamos así al título de vapor a la razón que existe entre la masa del vapor y la masa total de la mezcla. Fíjense ahí que está traducido en fórmula esto, que es así: masa de vapor, masa de la mezcla. La masa de la mezcla se entiende ahí, la mezcla, la masa total que hay ahí. Pues eso es lo que existe en una mezcla, donde tengo vapor y tengo líquido. De ahí partimos, esta es la ecuación fundamental de esto. Pero esto no es tan simple, o sea, yo no puedo, en una mezcla saturada, insisto, yo no puedo saber cuánta masa de vapor tengo, así no puedo separarlo para poder diferenciar cuánta masa de vapor tengo. A lo mejor la masa de la mezcla podría tenerla, pero esta masa de vapor no la tengo, ni menos la calidad. Entonces, esto es lo que hay que hacer aquí, algunas combinaciones de práctica con la ciencia. Entonces, aquí yo puedo tratar, digamos, como está saturada esta mezcla, tengo
líquido saturado y vapor saturado, esto no lo puedo, digamos, apreciar a la vista. Entonces, aquí se habla de una combinación homogénea y yo no puedo diferenciar. Sin embargo, esto me permite tratarlo a mí como un solo estado. Entonces, bueno, ahí está lo que estaba hablando recién en esta, que la cantidad de cada fase es la que se desconoce, por lo que se puede considerar que ambas fases están bien mezcladas, con lo que le decía yo, con una consistencia homogénea. En tales condiciones, entonces, nosotros vamos partiendo con esta pequeña, digamos, definición que hay ahí. Yo puedo decir lo siguiente ahora, voy a definir aquí algunas letras para denotar esto. El V sub T, vamos a hablar de volumen total de la mezcla. ¿Ya? V sub F es volumen total del líquido saturado y V sub G volumen total del vapor saturado. ¿Ya? Después de entonces podemos decir ahí que la suma del volumen del vapor y del líquido me da la suma total del volumen, en términos volumétricos. ¿Ya? Además, digamos acá, yo puedo afirmar que el volumen, esto ustedes ya debe ser conocido este término volumen total, se puede determinar por la masa y el volumen específico. Multiplico la masa por el volumen específico y obtengo yo el volumen total. Este de acá. Entonces, ahora esto yo lo reemplazo acá en esta fórmula, fíjense aquí. Entonces el volumen total, pongo masa de la mezcla por volumen específico de la mezcla. El V sub F, masa del líquido saturado por el volumen específico del líquido saturado, más la masa de vapor por el volumen específico del vapor saturado. ¿Ya? Esto yo lo voy a ir, esta cosa lo voy a ir pasando rápido de manera que ustedes en la semana puedan verlo, estudiarlo y la clase de la otra semana me pueden preguntar si hay dudas respecto de esto, ¿ya? Para no perder tiempo aquí en esta parte, que aquí lo que interesa es la fórmula que se llega al final. ¿Ya? Aquí está la misma fórmula anterior, arreglada un poco, pero algunos artificios matemáticos, se divide esta ecuación por la masa de la mezcla y ordeno un poco. Fíjense, voy a ordenar en términos de masa del vapor, masa de la mezcla, que fue lo que definimos al comienzo, que es masa del vapor. Esta razón de masa de vapor y masa de la mezcla, excepto X, que es la calidad del vapor. No se confunda con esta X aquí, por si acaso. Esa X es una multiplicación. Entonces aquí, fíjense, 1 menos masa del vapor, masa de la mezcla, que viene de arriba al factorizar, ¿no es cierto? Y dividir por masa de la mezcla, queda esto. Y acá, también mg partido por mm, queda por X. Entonces, como la calidad del vapor, mg partido por mm aquí, se reemplaza. 1 me va a quedar 1 menos X por V sub F más, aquí me va a quedar X por V sub G. ¿Ya? Que es de arriba. Entonces al final me queda aquí, aquí voy a aclarar algo en esta ecuación. Volumen de la mezcla, volumen del líquido saturado, ¿cierto? Menos la calidad por el volumen específico, ¿cierto? Y acá me queda más la calidad por el volumen de vapor, por el volumen específico del vapor saturado. Esto se factoriza, ¿cierto? Y acá hay una aclaratoria. Este de aquí, V sub G menos V sub F, es esto, se denota así, V sub FG. Este V sub FG es esto, es una diferencia que hay entre el volumen específico de vapor saturado y el volumen específico del líquido saturado. Eso es V sub FG, que aparece esto en las tablas que les mostré anteriormente, aparece el V sub FG ahí también. ¿Ya? Entonces, para tenerlo presente. Finalmente,
la calidad de vapor queda definida así. Fíjense. Este volumen de la mezcla es B sub F, volumen específico del líquido saturado, más la calidad por B sub Fg. Digamos, o dicho de otras palabras, calidad por B sub F, B sub G menos B sub F. Ahora, este análisis que hicimos, se hace el mismo análisis para la energía interna y para la entalpía, ¿ya? Que están en las tablas termodinámicas. Entonces, esto de acá, se cambian solamente las letras que identifican. Por ejemplo, la energía interna es una U, una energía interna específica es la U minúscula, ¿no? Entonces, esto queda así. ¿Se dan cuenta ahí? Energía interna del agua a vapor es igual a, fíjense, estoy acá, la mezcla aquí es lo mismo. Agua a vapor o la mezcla ahí tengo agua a vapor. Entonces, acá me queda igual a la energía interna del líquido saturado más la calidad por la energía interna de la diferencia entre el vapor y el líquido. ¿Ya? Para la entalpía es lo mismo. Acá, ¿ya? Energía interna del agua a vapor es energía interna del líquido saturado más la calidad por la energía de vaporización o la entalpía de vaporización. Así se conoce este término que está aquí, H sub Fg. Algunos textos lo llaman entalpía de vaporización. Es lo que, digamos, es la energía que se va, que se requiere para ir produciendo, digamos, el proceso de transformación de fase. Esa, digamos, es una fórmula que está definida ahí para determinar la calidad del vapor. Pero en esto, yo puedo determinar si tengo datos de presión, que está en ese momento cuando yo quiero determinar la calidad. Entonces con datos de presión yo puedo sacar en las tablas de saturación, con el dato de presión saco H sub F, ¿ya? Y acá, con el mismo dato, saco H sub Fg. Entonces, esto es lo que se desconoce. Esto de acá, ¿ya? La entalpía del agua a vapor, la entalpía de la mezcla, digamos, que mientras se va produciendo la transformación, ¿ya? Entonces, esto hay que hacerlo en forma práctica. Esto de acá, o eso de ahí, ¿ya? O esto de acá. El B sub M. Entonces, para poder determinar esto, hay que recurrir a la experiencia práctica, ¿ya? Y aquí vamos a pasar a dar conceptos de datos específicos en lo que consiste este laboratorio. Pregunta hasta aquí, chiquillos, antes de ver la última parte para la fórmula definitiva para calcular la calidad. ¿Dudas que quedaron en esta parte? ¿De algún concepto? No, profe. Ya. Aquí tenemos, Francisco Navarro me dice que no tiene duda. ¿Ya? Tampoco, profe. Tampoco. Ya, bien. Cintia, No, profe. ¿está clarito? ¿Está claro? Y bueno, si alguna consulta después me la hacen. Ya está ahí, quedo tranquilo, porque eso, después vean, digamos, la definición de esta fórmula, lo pueden ver, digamos, con más detención y me hacen consulta después para la próxima, el próximo martes, ¿ya? Si hay alguna duda respecto a esto. Veamos la parte práctica entonces ahora. Nosotros vamos a introducir un concepto aquí de calorímetro de mezcla. Este concepto de calorímetro de mezcla, digamos que un calorímetro es un volumen específico ahí, o una sustancia que está aislada del medio,
Vale decir, este calorímetro no tiene intercambio de energía con el medio que lo rodea, ¿ya? Ni en la vecindad ni nada de esas cosas. Entonces, no puede, en otras palabras, no puede entrar energía desde el exterior hacia el interior, ¿ya? Ni tampoco sale energía desde el interior al exterior, ¿ya? Eso significa que no hay intercambio de energía y está aislado. Entonces, esto en realidad puede ser, digamos, este calorímetro, para que ustedes me entiendan, un calorímetro puede ser perfectamente un termo. El termo, ustedes cuando quieren conservar agua caliente, ¿no es cierto?, echan agua hervida a un termo y lo sellan bien, lo tapan, y queda aislado, y si ustedes van al cabo después de 2 horas, 3, 4 horas, el agua permanece, 8 horas, 10 horas permanece con temperatura, ¿ya? Está aislado, si bien es cierto, ahí no es el 100%, pero ese es el concepto, ¿ya? Después siempre, Disculpe, digamos, ¿sí? ¿cuál es la diferencia con un sistema cerrado? No, pues este de aquí, este de acá es un sistema cerrado y aislado, ¿ya? Ya. Que está Ah, no hermético. son. Ah, es lo mismo sistema cerrado Claro, y sistema. Ah, claro, exactamente, puede ser ahí, cerrado. Pero fíjense que puede variar un poco digamos, la respuesta aquí, porque este puede ser un sistema cerrado, ¿ya? Que está, digamos, no tiene, no hay, digamos, que la sustancia que, por ejemplo, si esto estuviera lleno, que derrame para acá. Podría ser ese un sistema cerrado, ¿te das cuenta? Pero un sí, profe. sistema hermético, aquí no existe ninguna posibilidad que derrame. Ese es un sistema hermético, ¿ya? Y un sistema aislado es un sistema que no hay intercambio desde el interior hacia afuera en términos de energía. ¿Ya? ¿Está claro ahí? Sí, profe. Ya. Eso, digamos. Sí, Entonces, profe, ahí está clarito. ¿sí? Perfecto. Entonces, miren, respecto del calorímetro, como le decía yo, que puede ser los termos para que se... De hecho, en el laboratorio yo tengo un termo para los usos de calorímetro para la experiencia, cuando hacemos la experiencia práctica. Entonces, el concepto es, un calorímetro es un recipiente, ¿no es cierto?, que en el caso de nosotros, que va a estar con agua y va a estar aislado el ambiente, no va a haber intercambio de energía. En otras palabras, si yo ingreso aquí, dejo un líquido con 70 grados, esto permanece, digamos, debería permanecer en el tiempo con los 70 grados si estuviera aislado 100%. ¿Mm? Entonces, este calorímetro, siguiendo el análisis, nosotros vamos a agregarle agua para la experiencia. Se le agrega agua fría, agua de llave. Entonces, a esta agua, nosotros vamos a tener que hacer algunas mediciones ahí. Primero, vamos a ver la masa del líquido, ¿ya? Esa es la masa del líquido. Tenemos que masarla con una balanza y vemos cuánto es la masa. Y vamos a censar la temperatura. Y le vamos a llamar nosotros temperatura del líquido. Y a este calorímetro después, para la experiencia, para poder determinar la calidad del vapor, se agrega mezcla saturada líquido-vapor de la caldera. Entonces, sacamos una cantidad arbitraria de mezcla saturada líquido-vapor y lo vamos a agregar aquí al calorímetro, ¿ya? Ahí. Entonces, a eso nosotros lo vamos a identificar con la letra M sub AB, ¿ya? Masa agua-vapor, ¿ya? Que es mezcla saturada. ¿Listo? Esto es importante tenerlo presente ahí para después, para poder entender, digamos, el cálculo. A esto, cuando le agregamos la mezcla saturada líquido-vapor, se va a producir aquí un cambio de energía, un intercambio entre la mezcla saturada y el agua fría que tenemos a menor temperatura, en otras palabras. Se produce un intercambio de energía. Entonces eso se traduce en dos cosas. Primero, hay un aumento del volumen de este líquido que está dentro, y el otro cambio va a ser el aumento de temperatura. Si esto tenía una temperatura, digamos, de 10, 15 grados,
al agregarle esta mezcla saturada va a ir aumentando, depende de la cantidad de mezcla que agreguemos, y va a aumentar a 50, 60 grados, depende, como digo, el volumen. En eso se traduce y queda definido así esto. Digamos, esta es la forma cuando agregamos mezcla saturada. Entonces, ahora vamos a tener aquí una masa mayor que la de acá, que la de la izquierda. Entonces, acá tenemos una masa de mezcla líquida, ¿ya? Denotada así, M sub ml. Y además de eso, entonces, el otro fenómeno que hay ahí, el otro intercambio de energía, es a través de digamos, el intercambio de energía que hay ahí a través de la diferencia de temperatura, ¿cierto? Y esto vamos a conocerlo entonces nosotros como temperatura de la mezcla líquida, ¿ya? T sub ml. Esos son, digamos, lo que va a suceder cuando saquemos nosotros mezcla. Hay que considerar, aprovecho aquí ya de ir diciéndote lo otro que sucede, que cuando yo saco mezcla saturada líquido o vapor de la caldera, tengo que observar ahí el manómetro, ¿ya? El manómetro es el instrumento, ¿no es cierto?, que está midiendo la presión efectiva del vapor, que está en la parte, se va acumulando en la parte superior de la caldera. Entonces, al momento de agregar, es importante eso, leer el manómetro, que digamos el que me va a indicar después y me va a decir, en estas condiciones, en este momento, cuando usted sacó la muestra, en la caldera, ¿no es cierto?, había un 30%, un 40% de calidad de vapor, por decir algo. Eso es lo que la primera parte. Entonces, fíjense que aquí tenemos que definir algo más aquí, que la energía entregada por la mezcla saturada del líquido vapor es igual a la energía que absorbe el líquido, el agua. Entonces esto, traducido, digamos, llevado a una fórmula, queda así, esta primera parte. Acá dice energía interna de la mezcla líquida por la masa de la mezcla líquida es igual a la energía interna del agua a vapor por la masa del agua a vapor más la energía interna del líquido, ¿cierto?, por la masa líquida. ¿Ya? Está claro, ¿no es cierto? Esta energía interna del líquido es la energía Disculpe, que... profe, pero ¿Sí? disculpe, es que no sé si soy yo o se le cae, como que se le corta el internet a veces, profe. Sí, ya, espérate, déjame ver una cosita, dame un minutito, a ver si se puede arreglar. Ya, a ver si algo mejor. Aquí es mala la señal, entonces, a pesar de tener dos señales, siempre tengo ese problema. A ver, parto de aquí nuevamente, de aquí, de este concepto que está aquí abajo, ¿no es cierto? La energía entregada por la mezcla saturada de líquido-vapor es igual a la energía absorbida por el líquido. De ahí entonces dije yo que nos pasamos y nos encontramos traducido en fórmula que es así, ¿ya? Esta fórmula que está acá. U sub ml por la masa ml, que es la mezcla líquida, ¿no? Energía interna de la mezcla líquida por la masa de la mezcla líquida. ¿Ya? Y eso es igual a la energía interna del agua a vapor por la masa del agua a vapor más la energía interna del líquido por la masa líquida. ¿Ya? Y esto yo aquí estaba cuando
aquí en este punto, la energía interna del líquido es la energía que tiene el agua al inicio. O sea, yo, si tenía 15 grados, yo voy a sacar la energía interna de 15 grados, que se saca de tabla este dato, ¿ya? Y acá tengo la masa del líquido, que esta masa con una balanza digital la tengo, por lo tanto es conocido eso. La masa del agua a vapor también, yo cuando la agrego, la voy agregando a ir sacando agua, a la mezcla saturada, al sacar de la caldera puedo masar eso, ¿ya? En una balanza digital. Por lo tanto, es conocido. Esto es desconocido. Esto es lo que vamos a tener que calcular. La energía interna del agua a vapor, para poderla llevar a esa fórmula. Y esto de acá es masa de mezcla líquida, ¿cierto? Que ahí es la masa total de la mezcla líquida. Es la suma, en otras palabras, de la masa de esto de acá, del agua a vapor, más la masa del agua, esto de acá. Sumo estas dos. Sumo esa masa líquida y sumo esta, y me da la masa después del agua, la masa de la mezcla líquida. Y esto es la energía interna de la mezcla líquida. ¿Ya? Energía interna, que esto se saca con la temperatura de la mezcla líquida. ¿Ya? La temperatura que subió. Así que esos son los datos, digamos, para determinar la calidad. Y acá está despejada, digamos, la energía interna del agua a vapor ahí. Por lo tanto, teniendo determinado esto, yo puedo determinar la calidad, ¿cierto? La calidad que dijimos que era energía interna del agua a vapor. Aquí está despejada la calidad. Entonces, menos la energía interna, esto es del líquido saturado esto. Este líquido saturado, energía interna del líquido saturado, es lo que está en la caldera. Cuando yo saco la muestra de la caldera, entonces voy a tener ahí que, como les decía anteriormente, mirar el manómetro, ¿ya? ¿Qué presión está censando el manómetro cuando yo saco la muestra? Y acá abajo, es lo mismo, con esa misma presión que saco esto, saco la energía interna del vapor, ¿cierto? Y en las tablas está directo esto, la energía interna, USUFG está directo en las tablas. Entonces, con la presión que tengo yo cuando saco la muestra, voy a sacar ese dato de las tablas y voy a sacar USUFG de las tablas. ¿Ya? Eso es lo que el análisis, digamos, de anticipación antes de realizarlo esto en forma práctica, es lo que se hace ahí. ¿Ya? ¿Hay alguna consulta, chicos? De mi parte no, profe. ¿No hay? ¿Ya? Bueno, voy a dejar aquí un ejemplo planteado para que ustedes lo vean. Usando tablas de agua saturada, determinar la calidad del vapor, que se tienen con los siguientes datos. Este es un dato práctico de la caldera de la universidad. Entonces, aquí tengo yo masa del líquido, ya la masa del líquido en un recipiente de 10 kilos tiene la masa del líquido. Esa temperatura que se encuentra esa masa líquida son 12 grados. ¿Ya? Ahí está la temperatura del líquido. Después, masa de la mezcla saturada, yo agregué, digamos, a la masa inicial, que estaba fría. Entonces, esta mezcla saturada de la caldera, yo saqué 1,5 litros, que es 1,5 kilos en definitiva. ¿Ya? Y lo mezclé con eso de arriba. Por lo tanto, aquí me da la masa, M sub ml, ¿cierto? 10 más 1,5 me da 11,5 kilos. Ahí está. Temperatura a la que subió, fíjense, cuando yo agregué ese 1,5, me hizo aumentar, digamos, la temperatura, subió ahí, desde 12 a 60 grados. Esa es la temperatura de la mezcla. En que quedó. La presión absoluta aquí, hay que detenerse un minutito ahí, que la presión absoluta
se tienen que calcularla, aquí está directo, ya yo hice aquí ya la suma, la presión, porque en las tablas termodinámicas que les mostré yo, las tablas de datos, la presión que está ahí es una presión absoluta. Entonces, si yo tengo la presión manométrica de la caldera, voy a tener que sumarle la presión local. ¿Ya? Y esa suma de la manométrica más la presión local me dio la presión absoluta, 200 kilopascal. ¿Ya? Ahí estaría. Bueno, esa es la primera. Entonces, con estos datos, si ustedes se atreven durante la semana, pueden pueden intentar calcular la calidad del vapor y el próximo martes lo revisamos esto y lo hacemos acá, ¿ya? De manera que vengan con algún conocimiento previo y lo único que hay que hacer aquí, hay que interpolar, digamos, los datos si no están precisos. Por ejemplo, aquí la temperatura del líquido de 12 grados Celsius, hay que interpolar para sacar los datos, ¿ya? De 12 grados. Pero si alguien ahí lo requiere, la energía interna, que es lo que van a necesitar ahí de 12 grados, son 50,404, es la energía interna que da al interpolares. 50,404. Si alguien quiere, después intentarlo, lo saca de las tablas. Mira, a ver si hay alguna cosa acá. Voy a ver si logramos llegar aquí si es que la tabla los da, mejor. Aquí, Aquí, miren. De aquí se saca para 12 grados. Hay que interpolar este dato. La energía interna de esto, aquí está la energía interna. Fíjense. Como es 12 grados, el dato va a estar entre 10 y 15. ¿Ya? Y acá al lado esto no me lo da preciso. Te dan cuenta aquí tampoco ahí me da 13, así que la temperatura no es tan precisa. Entonces, hay que sacarlo acá, interpolar este dato de 12 grados, sacan aquí el dato, la energía interna para 10 grados son 42 y la de 15 grados son 62,99. Entonces, este dato va a estar entre esos dos. Y hay que interpolar ahí. Hay que aplicar ahí una fórmula para interpolar. Y si no, hay un programa también, una aplicación para el celular, que también aparece, digamos, ingresa los datos y le da la interpolación directa ahí. ¿Ya? Eso, digamos, es lo que vamos lo que tenemos para hoy día. Hasta aquí dejamos esta introducción de este laboratorio y el próximo martes vamos a ver entonces en términos prácticos cómo se realiza esto. Les voy a ir explicando y cómo se llega a determinar la calidad del vapor. ¿Ya? ¿Alguna consulta, chiquillos? No, profe. Profe, yo tengo una consulta ¿Sí? sobre el preinforme del laboratorio 1.